Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con cada uno de ustedes en este viernes 25 de septiembre. Nos ilumina el Señor a través del evangelista San Lucas en el capítulo 9, versículos 18 al 22. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, queridos hermanos, cómo el alcanzar la gloria de Dios, la bendición, implica pasar por la cruz. ¿Quién dice la gente que soy yo? Eres el Mesías, el enviado de Dios. Como soy el Mesías, el enviado de Dios, entonces tendré que padecer, sufrir, ser reprobado. Es que el camino cristiano implica prueba, implica sufrimiento, implica crecer, y crecer duele. Hoy el Señor nos está invitando a responder la misma pregunta que hizo a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién es Dios para ti realmente? Y aunque parece tan evidente, la respuesta no es tan sencilla. Porque para muchas personas Dios es el que se va a llevar los problemas, las dificultades, el que me va a resolver todo en el momento en que yo lo llame. Para muchos, Dios significa parar de sufrir. Y ese no es Dios. No, bájese de esa nube. Aunque era tan evidente para usted quién era Dios, la palabra de Dios hoy nos dice que ese no es Dios. ¿Quién es para usted Dios? A veces la gente se desanima y dice: yo ya me salí de la iglesia, me salí del seguimiento de Dios porque le pedí, le oré por un lado, por otro y nada logré. Pues tal vez nada de lo que usted quería, lo que usted esperaba, tal vez su expectativa era diferente. Es como la persona que quiere cosechar mangos, pero sembró limones. Y cuando ya el árbol empieza a producir limones, va con mucha alegría a colectar mangos. Pues no tiene sentido. De igual forma con Dios, el que tiene una imagen errada de Dios, el que no se ha sumergido en la palabra de Dios, el que no ha estudiado, no ha orado sobre la realidad espiritual, tiene una idea totalmente errónea, equivocada de lo que es Dios. Por eso se lleva una sorpresa. Entonces, ¿qué culpa del arbolito de limón? La persona sale renegando: este árbol no sirve para nada, no dio mangos, esto es lo peor. No es lo peor. Usted sembró un arbolito de limón y le dio limón. A veces cuando seguimos a Dios nos cuesta asimilar que el camino de Dios no es un camino sencillo, que para entrar en ese ambiente mesiánico, en ese ambiente de salvación, primero hay que sufrir, hay que padecer, primero hay que pasar el tiempo de la prueba. La tierra no produce si primero no se ara, no se prepara. Si primero el campesino no sufre sobre esa tierra con sudor, con dificultad. Después la cosecha. Pero primero hay un proceso que regularmente es difícil, es complejo, que nos exige. En este proceso del seguimiento de Dios, los invito a ir madurando la idea, el concepto que tenemos de Dios. Dios es nuestro Padre, pero un papá, por ser el papá, no por eso no nos castiga cuando necesitamos la corrección. Un papá, por ser el papá, no nos va a dar
todo lo que pedimos en el momento. ¿Qué tal? Se volvería loco un papá y acabaría con la vida de un niño, porque entonces el niño solo quiere que le den dulces, no quiere estudiar, no quiere dormirse. Pero la vida tiene ese componente del dolor, del sufrimiento, de las situaciones adversas, con un propósito, con un sentido de cosecharnos para la eternidad. El sufrimiento, el dolor, la prueba, la cruz en este ambiente terreno, que es un ambiente realmente corto, tiene una significación y una trascendencia eterna. Nuevamente, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Te invito a reflexionar eso. ¿Quién es Dios para mí? Pronto has respondido a la ligera y la intención mía es que no respondas a la ligera. Ojalá formules esta pregunta y trabajes sobre ella 1, 2, 3 semanas, un mes, el tiempo que sea necesario, hasta que logres quedar conforme. ¿Quién es Dios? Y a partir de saber quién es Dios, entonces tú podrás vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque para muchos Dios es sinónimo de dinero. Como para un hijo, el papá es sinónimo de que le dé de todo. Pero eso no es un papá, eso no es Dios el que me da dinero. Hay personas para quien Dios solo es cosas buenas, agradables. Pero un papá que solo le da lo que le agrada al muchacho, lo que para él es bueno, es un mal papá, no es un buen papá. Y así sucesivamente vaya usted haciendo esa reflexión, vaya analizando quién ha sido Dios hasta este momento en su vida. ¿Cuál es el rostro de Dios que usted ha dibujado, que usted ha conocido? Y si no lo conoce aún, entonces vamos a la Escritura. Jesús es la imagen visible de Dios invisible. Vamos a estudiar el Evangelio. Si no tienes claro ese concepto de, bueno, ¿verdad? ¿Quién es Dios para mí? Entonces empiece a elaborar un buen concepto. Lea la palabra de Dios, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lea un libro sobre Jesucristo. Jesús está vivo, del Padre Emiliano, buenísimo. Nos va enseñando quién es Dios. Y así sucesivamente. Elabore un buen concepto de Dios para que usted pueda tener una buena experiencia con Él. Queridos hermanos, la gracia del Señor con ustedes en este día y les bendiga. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No dejen de compartir el Evangelio con aquellas personas que lo están esperando a través de ti. Un santo día para todos. Y te invito a disfrutar todos los días de una palabra de fe para vivir mejor cada día. Encuéntrame en el Facebook y el Instagram como Padre Ronald Pulido.